Bien, entonces vamos a mirar unos tipos de textos, ¿sí? La definición y algunos ejemplos. Recordemos que los discursos toman su forma o se organizan, se estructuran de acuerdo o está determinada esa estructura por la intención comunicativa que tiene el hablante o el escritor o la escritora, ¿sí? A la hora de organizar pues sus ideas. Entonces miremos los textos descriptivos, por ejemplo, esa raíz significa hacia abajo, ¿no? Descender, es decir, de arriba hacia abajo en forma de lista. Y cuando escribimos, pues lo que hacemos es enumerar, es subrayar, más mostrar, marcar unas características. Dentro de estos tipos de textos es tal vez el más directo y la función es describir un producto, un servicio, un fenómeno a alguien o a alguien de manera clara y concreta, precisa, para que rápidamente transmita o enseñe su utilidad o funcionalidad. Bien, tenemos los textos argumentativos, ¿sí? Que son los textos que digamos, son unos instrumentos, ¿no? Se emplean como instrumento que muestra, que enseña y que deja claro algo. Es un texto muy útil cuando necesitamos persuadir. Cuando argumentamos, la narrativa tiene que estar orientada o dirigida a demostrar algo. Sí, aquí hablamos de los motivos que llevan a que una persona realice una acción y de los beneficios que al realizar esta acción va a obtener. Bien, encontramos también los textos expositivos, exponer es mostrar, es enseñar, es evidenciar algo, ¿sí? Ponerlo a la vista de los demás, por ejemplo, un producto, o en el caso literario, una idea, teoría o tesis. Cuando exponemos, no juzgamos ni analizamos, simplemente mostramos, ¿sí? Por ejemplo, cuando citamos a un autor o hacemos referencia a su pensamiento para ejemplificar algo, ¿no? Exponer lo que pensamos sobre algo o exponer pensamientos de referencia del área es una manera ya de crear o de construir autoridad. También están los textos publicitarios. Estos son textos para escritores avanzados de una u otra manera. Y aquí es donde se aplican, en este tipo de textos aparecen las recetas y conjuros, ¿no? Para que el cliente, en este caso, si es de un producto, reconozca su necesidad. Los textos publicitarios tienen como objetivo también persuadir y convencer, ¿sí? Sobre una idea, sobre un determinado producto. Por eso utilizan artificios como digamos, los mensajes subliminales, pero que por cuestión ética, pues lo utilizan con moderación. Tenemos los textos periodísticos que aparecen en los medios de comunicación, ¿cierto? Y que el mensaje es de interés para toda la comunidad, ¿no? Trabajan la información pues periodística y tienen una característica propia y es la de generar un movimiento, ¿no? Y digamos que los textos publicitarios tienen esa habilidad de mover intensamente y de corta duración. Los textos instructivos, aparecen los instructivos que mediante instrucciones enseñan a realizar algo, ¿no? El famoso tutorial, paso a paso, es un ejemplo de él. Pero no creamos pues que es tan fácil, es decir, estos tienen que ser extremadamente pedagógicos, ¿cierto? Digamos que deben de enseñar de manera didáctica porque al parecer sencillos, eh, se pretende de alguna manera que no tienen una cierta grado de complejidad, pero estos textos tienen que ser precisos para que puedan funcionar, ¿no? Entonces, de lo contrario, pueden resultar un tiro por la culata. Bien, entonces miremos los textos científicos, que es muy importante y también están vinculados a la autoridad. El modo científico utiliza datos comprobables y cita fuentes. Es una forma de mostrarlo fidedigno y veraz que es tu dominio.
las encuestas estadísticas, los informes, entre otro tipo de estos textos. Ya los datos científicos de un texto deben de ser demostrables, es decir, verificables y obviamente serios. Recuerden que uno de los principales motivos del navegante para optar es la confianza. Bien, en los textos literarios, pues, si bien es todo literatura, pero entonces colocar este tipo como estrictamente literario para crear un espacio dedicado a los textos artísticos y creativos. Ya es que la literatura y el arte están estrechas, ¿no? Íntimamente ligados, conectados. Y en él aparece pues la poesía, los cuentos, las fábulas, ya, esos son estos tipos de textos que ahora voy a mostrar. Y los textos digitales, a ver, este tipo de texto tiene una gran diversidad porque reúnen todas las posibilidades del área de la era digital, ya, los mails, newsletters, chats, mensajería instantánea, los ebooks, blog, pero en el fondo todos tienen, digamos, un denominador común que son esenciales para entenderlo rápida, producción fácil y distribución. Entonces, vamos a mirar, ¿sí? Los ejemplos, les voy a mostrar los ejemplos de estos tipos de textos. Bien, entonces tenemos aquí los textos, a ver, textos, a ver, aquí tenemos los textos narrativos que aparecen en los cuentos, las novelas, las fábulas, biografías, noticias, los textos descriptivos, en ellos aparecen dos clases de descripción, la objetiva, que es una enciclopedia, es una obra de referencia a la que se compilan los conocimientos referentes, o una ciencia o un arte, y la descripción subjetiva. De pronto me encontré sin darme cuenta en un bosque desolado, solamente se escuchaba el dulce susurro de la brisa otoñal, un sentimiento de nostalgia invadió mi cuerpo, ¿no? Ese es un ejemplo de descripción subjetiva. Los textos argumentativos son los ensayos, los artículos de opinión, las editoriales, los debates, críticas de prensa. Los expositivos, tenemos los artículos de divulgación, los libros de texto, los manuales escolares, las enciclopedias. En los publicitarios encontramos los carteles, los folletos, avisos volantes. En los periodísticos, pues se encuentran las noticias, el reportaje, las entrevistas, la editorial. En los textos instructivos encontramos las recetas, instructivo, manual. En los textos científicos están las tesis, las monografías, artículo, obra de divulgación, informe científico. Aparecen textos humorísticos, que son las historietas, los chistes, las adivinanzas, el refrán. Los literarios dijimos que eran las novelas, los cuentos, las leyendas. En los epistolares, que son las cartas, tipos de cartas, personal, comercial, correo electrónico. Y los textos digitales, ¿cierto? En los textos digitales encontramos los blogs, revistas digitales, newsletters. Bien, entonces allí teníamos pues alguna clase y algunos ejemplos de tipos de texto.